¿Se ve bien ahí lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de máximos y mínimos y también concavidad. Son dos herramientas útiles, digamos, al momento de realizar representaciones gráficas. Bien, vamos a ver una pequeña introducción, simplemente cuál es el objetivo de la clase, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y cómo se relacionan con la derivada primera, intervalos, bueno, los intervalos de crecimiento y concavidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, es mostrar justamente cómo estudiando la derivada primera y la derivada segunda de una función permiten justamente realizar gráficas convenientes de funciones. No es la única herramienta que se utiliza. También vamos a incorporar, ya hemos visto cómo calcular límites, digamos, de funciones bastante complicadas a través de la regla del L'Hopital, y eso, digamos, nos va a permitir estudiar las asíntotas, tanto verticales como horizontales, que va a ser otro punto que uno va a tener en cuenta, digamos, para realizar la representación gráfica. Así que estas, como se dice, herramientas van a permitir justamente en conjunto hacer la representación gráfica de una función. Bien. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un máximo local y qué es un mínimo local para una función. Para ello vamos a considerar una función f, que esté definida en un cierto intervalo i, abierto o cerrado, puede contener los puntos impropios más infinito y menos infinito, este intervalo i, es decir, un intervalo genérico de la recta real como lo conocemos. Y diremos que el punto x0, perteneciente a ese intervalo, va a ser un máximo local o máximo relativo, atención con esto porque es importante, de la función f, siempre y cuando tengamos un número delta positivo, de tal manera que cuando considero todos los x dentro del intervalito de radio delta, es decir, x0 menos delta, x0 más delta, se satisface que los valores de función se hacen más chiquitos que los valores, el valor, mejor dicho, que asume la función en el puntito x0. Es decir, el máximo local de la función es un punto donde la función alcanza el máximo valor posible en las inmediaciones de dicho punto. Por eso, esto es importante, local o relativo también se lo denomina, ¿sí? Entonces, uno lo que trata de localizar justamente es un x0 donde para un cierto intervalito alrededor de ese x0, ¿sí?, se cumple esta desigualdad. Profe, ¿ese delta generalmente es chico o puede ser...? Es chico. Sí, en general es un delta chico, porque cuando hablamos de local o relativo, es un delta chico, ¿sí? Nos interesa, digamos, justamente en las proximidades o en una vecindad del punto, ¿sí? Bueno, una traducción que nosotros hacemos bastante pedestre digamos, de una palabra inglesa es vecindad, ¿sí? Esto, digamos, la traducimos al español como vecindad, ¿sí? Esto sería una vecindad que para nosotros sería justamente un intervalo de radio delta. Bien. O sea que este delta es positivo y chico, en general. Puede ser grande, ¿sí? No hay problema, pero lo importante es que encuentres uno donde se satisface esta desigualdad. Bien. De manera similar, vamos a definir mínimo local o relativo, siempre y cuando también exista un cierto delta, que no necesariamente es el delta que definimos en la definición de máximo local, es otro delta, pero existe un delta positivo, y de tal manera que para todos los x que vivan en intervalito de radio delta, se satisface ahora que los valores de función se hacen mayores que el valor de función en el punto x0.
Bien. Entonces, de manera similar, podemos decir que f alcanza un mínimo local en el punto x0, ¿sí? Si es posible encontrar justamente un intervalito donde se cumple la desigualdad. Vamos a decir, ¿sí?, que un punto x0 es extremo local, ¿sí? Atención con la terminología, por eso lo marco acá en negrita. Va a ser extremo local si es máximo o mínimo local, ¿sí? En el sentido justamente que hemos definido máximo y mínimo local, ¿no? Entonces, genéricamente, los extremos locales pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Pero esa es la terminología que vamos a utilizar. Por ejemplo, miremos esta función, ¿sí? Por ejemplo, esta función en el punto coordenado B, ¿sí?, f de B, ¿sí?, en este puntito, la función alcanza un máximo relativo. ¿Por qué alcanza un máximo relativo? Porque alrededor de B puedo trazar, ¿sí?, un intervalito de radio delta, ¿sí?, por ejemplo, delta más chiquito que un medio, por ejemplo, ¿sí?, y obtengo, ¿cómo se dice?, que para cada valor de x, ¿sí?, que esté en el intervalito b más delta y b menos delta, para cada x que yo tome ahí, obtengo justamente valores de función que son más chiquitos que el valor que asume la función en el punto b, en el punto de abscisa b. Es decir, f de b se mantiene mayor o igual que todos los valores de f de x que tome justamente en el intervalito de radio delta. ¿Se entiende? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, de manera similar, por ejemplo, esta función en el punto A toma o asume un mínimo local, nuevamente por la misma razón. Alrededor del valor A en el dominio, puedo usar un intervalito de radio delta, de tal manera que cuando tome los valores justamente f de x, se van a mantener más grande que lo que vale f en a. F en a estaría por acá, digamos, señalado en el gráfico, valdría -1, por ejemplo, y los valores de f de x, ¿sí?, van a tomar valores que son más grandotes que f en a. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. ¿Por qué son relativos o locales? Bueno, para diferenciarlo de lo que denominamos máximos y mínimos globales, ¿sí? Entonces, vamos a dar la definición de máximo absoluto o máximo global. ¿Cuándo vamos a decir que la función f, bueno, siempre definida en un intervalo, y que contiene el punto x0, bueno, vamos a decir que esa función alcanza un máximo global, o también máximo absoluto de f, si satisface que f en x0 es mayor o igual que f en x. Para todo x, ahora, atención, ya no en un intervalito de radio delta, sino sobre todo el dominio de la función, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia con máximo local? Sí. Bien. O sea, la diferencia fundamental es que ahora la desigualdad se cumple, pero para todos los x dentro del intervalo donde está definida la función. De manera similar, vamos a definir mínimo global o absoluto de f si satisface justamente la condición f en x0 menor o igual que f en x para todo x en el intervalo y. Veamos esto gráficamente. Si uno mira la gráfica de esta función está definida en el intervalito cerrado, ¿sí?, de extremo inferior A y extremo superior B, ¿sí? Está definida dentro de este intervalito cerrado.
Entonces, si uno mira, por ejemplo, en C, este punto de la función, del dominio de la función, f de C alcanza en principio, uno cuando lo analiza, alcanza un máximo que es local. ¿Por qué es máximo local? Porque me puedo construir un intervalito de radio delta positivo alrededor del punto C, de tal manera que se cumple la definición justamente de máximo local. Pero no solamente eso, ¿sí? Si ustedes observan, este valor que asume la función en C es el máximo de todos los valores posibles que asume dentro de su intervalo de definición, que es el intervalo AB. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, esto que está acá, ¿sí? En el punto C se dice que la función alcanza un máximo absoluto, ¿sí? Ahora, si miro, ¿tiene mínimo absoluto la función dentro del intervalito donde está definida, que es el intervalo AB? Pregunto. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, pregunto. ¿Tiene mínimo relativo dentro del intervalito, ¿sí? AB donde está definida la función? ¿Y tiene mínimo absoluto la función? Pregunto. ¿Sería un máximo absoluto ese? Este es un máximo absoluto, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Y mínimos? No tiene uno relativo y absoluto no tendría, porque la función sigue para abajo. No, la función termina ahí, mira, fíjate. La gráfica está bien clarita y acá también, ¿no? Pues está definida en esta cerrada. En el punto A y en el punto B tendría un mínimo relativo. Ajá, fíjate, mira. En el punto A dice, tendría un mínimo relativo, si bien no puedo determinar un intervalo simétrico alrededor del punto A, porque a izquierda no sé qué pasa con la función, ¿sí? A izquierda del A. Pero sí, a la derecha de la función, ¿sí? Es decir, a la derecha del A, mejor dicho, puedo tomar un delta y formarme el intervalito, digamos, A y A más delta. En ese intervalito, para todos los valores de función que yo tome, ¿sí? Para todos los x que yo tome ahí, observar que siempre la función va a alcanzar valores más grandotes que lo que asume en A, que es justamente f en A. ¿Cuánto vale? Acá, de acuerdo a lo que dice el gráfico, menos 5, exactamente, ¿sí? Correcto. Muy bien. Y algo similar uno podría pensar en B, ¿sí o no? Pero sería hasta 1 nomás. Hasta ahí igual a 0. Ajá, No. bien. Sí, sí, correcto. O sea, f en B vale 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, bueno, entonces vamos al análisis. Ahora, entonces, en principio uno puede pensar que este es mínimo relativo, ¿sí? Y que este valor también es un mínimo relativo. Pero ¿cuál de los dos es mínimo absoluto? El A. El A. En A alcanza un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor más chiquito que asume dentro de todo, ¿sí? Dentro de todo el, ¿cómo se dice? Intervalo donde está definida la función, el valor más chiquito que asume es justamente en el punto A, ¿sí? Entonces acá tengo la presencia de un mínimo absoluto. La terminología en general utilizada es la siguiente. El mínimo, en este caso el mínimo absoluto, es alcanzado en A y vale f de A, ¿sí? Esto es lo que vale el mínimo absoluto, y este es donde lo alcanza, ¿sí? La primera coordenada del punto es donde alcanza el mínimo o el máximo, no importa, ¿sí?
pero digo, es donde lo alcanza, y después esta evaluación es justamente cuánto vale el mínimo. Lo mismo acá. En C, la función alcanza máximo absoluto, y el valor que alcanza es f en C. ¿Se entiende la terminología? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, observar que entonces la diferencia entre lo que esto, que está acá, es en principio es un máximo relativo. Pero al ser el valor más grande que alcanza en todo el intervalo de definición, que es justamente el intervalito AB, se transforma en un máximo absoluto. ¿Sí? Y ¿sí?, lo consideramos también como un mínimo relativo, y también como un mínimo relativo. ¿Sí? Sin embargo, el valor más chiquito que alcanza en todo el intervalo de definición de la función es justamente en el punto AFDA. Entonces esto se transforma en un mínimo absoluto. En general, cuando una función está definida dentro de un intervalito cerrado, ¿sí?, para localizar los máximos y mínimos absolutos de la función, lo que se hace es justamente no solamente localizar justamente el punto, que ya vamos a ver ahora una metodología para determinar dónde alcanza máximos y mínimos locales, una función, sino que también se debe evaluar justamente en la frontera, ¿sí? A y B se denominan la frontera justamente de la región donde está definida la función. Entonces hay que evaluarlos ahí y comparar. Después uno compara los valores. Acá gráficamente se ve bien claro que el mínimo absoluto lo alcanza acá y no acá, y que el máximo absoluto lo alcanza justamente en el punto C, F de C. ¿Se entendió eso? Pregunto. Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasaría en el punto, por ejemplo, 1, que vale lo mismo que en el punto B? Ajá, bien. Fíjate que en el punto 1 tenés un problemita, ¿sí? En 1, ¿sí?, ¿qué ocurre? Vos tomás un intervalito, acá lo podés tomar perfectamente, un intervalo simétrico alrededor del 1. Por ejemplo, de radio un medio, ¿sí? 0,5. Entonces, si tomás 0,5, te moverías hacia acá, que tendrías 1,5, y acá 0,5. Entonces, toma un X acá cualquiera. Cuando vos tomás un X acá, ¿sí?, vas a parar acá, y ese valor claramente es más chiquito que 0, ¿sí o no? El valor de función. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si vos tomas un punto X acá, ¿qué ocurre con el valor? Es mayor. Es mayor. ¿Eso cumple con la definición de mínimo relativo? No, pero yo me refería más bien al punto B, que toma el mismo valor que en ese punto, como Claro, si pasa algo. justamente. Claro. Entonces, o sea, la diferencia que tenés acá, fíjate que la función, está muy bien tu pregunta, ¿sí? La diferencia que tenés en el punto B, que está en el dominio, ¿sí?, f en B vale 0, ¿sí?, pero acá no tenés definido hacia derecha de B. Solamente lo que tenés definido, justamente, es a izquierda del B, ¿sí?, para los valores más chiquitos que el B. Entonces, solamente vas a poder tomar un intervalo que no es simétrico, sino que es un intervalito de radio delta, que vas a tomar el intervalito V menos delta y V y B, punto. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué ocurre? Para cualquier X, justamente en el intervalo B menos delta B, siempre los valores de función se tornan más grandotes que ¿quién? Que f en B. ¿Se entiende? Sí, 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 Entonces, sí. entonces es mínimo. Sin embargo, acá no se cumple la definición de mínimo, a pesar que también toma el valor 0. Claro. ¿Se Sí, entiende? entiendo. Bien. Sí. Y acá lo mismo.
¿sí? Y acá también. Entonces, justamente este es este es un ejemplo delicado, porque justamente la función no está definida, ¿sí?, para los más chiquitos que A, ni para los más grandotes que B. Entonces, ahí no puedo tomar un intervalo simétrico alrededor del puntito, donde estoy analizando el mínimo absoluto, o el mínimo relativo. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con un teorema bastante importante, ¿sí? Cuando una función, ¿sí?, la tengo definida en un intervalo cerrado y esa función es continua, ¿sí?, hay un teorema famoso de Weierstrass que dice justamente que la función alcanza su máximo y su mínimo, o bien en el interior estricto del intervalo cerrado, o bien en la frontera. ¿Sí? Bueno, justamente esta cumple con ese teorema. Fijarse que en C alcanza el máximo absoluto y está estrictamente dentro del intervalito AB, mientras que el valor mínimo lo alcanza justamente en este extremo o en la frontera que tiene valor x igual a. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Dale. Perfecto. Bueno, entonces, sigamos adelante. Bien. Una proposición que tiene que ver con alguno de los teoremas que ustedes habrán estudiado, que este teorema famoso es Fermat, ¿no? Entonces, si x0 es un extremo local, ¿qué significa que sea extremo local? Significa que es o bien máximo o bien es mínimo. ¿Sí? Si entonces en x0 la función alcanza un extremo local, entonces la derivada, y además la f es derivable en ese punto, entonces la derivada tiene que valer 0. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver simplemente que cuando yo estoy en un máximo local, no se olviden que no solamente es máximo absoluto, sino que también es máximo local por lo que acabamos de analizar. Cuando yo estoy en un máximo local, ¿sí?, al trazar la recta tangente, ¿qué pendiente tiene esa recta tangente? 0. ¿Sí? Y si estuviera en este caso, ¿sí?, que tengo un mínimo local, al trazar la recta tangente justamente en el punto AF de A, ¿qué pendiente tiene esa recta? 0 también. 0 también. O sea que en los extremos... En el caso de una recta definida en un intervalo, cuando llega a su máximo... pero, a ver, la recta crece, depende, digamos, cómo la definas, ¿no es cierto? ¿Que la definís sobre un intervalito cerrado? Sí. Ah, entonces un segmentito de recta. Bien, sí, contame. Un segmento de recta. Perdón No, está todo bien para yo imaginarme la situación. Y cuando llega a su máximo, Ajá. ¿cómo se vería el tema? Porque... Claro, justamente ahí hay problemas justamente cuando vos estás sobre un intervalito cerrado, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque lo que dice es que tiene que ser derivable la función. Entonces, y acá fíjate, ahí lo que vos estás pensando es máximo local o, máximo absoluto o mínimo absoluto, ¿sí? Porque o tenés la recta creciente, el segmento de recta creciente, entonces tenés un máximo, ¿sí?, pero que es absoluto, ¿sí? Y acá la proposición te está pidiendo extremo local, no refiere a extremo absoluto. ¿Se entiende? Claro, entendí. Sí. Porque O sea, claro, si fuese una recta, tendrías un lado más grande y el otro lado más chico. En realidad sí, tenés un máximo y un mínimo, ¿sí? Pero son absolutos los dos. Son absolutos los dos. Y la proposición refiere a extremos, pero que son locales. ¿Está? Es decir, un máximo local y un mínimo local. ¿Se entendió eso? Cuidado con esto. Por eso es importante la terminología. Muy bien. Muy bien, este es el famoso teorema de Fermat, exactamente. Bien. Entonces, ahora bien, esto, si la derivada, entonces,
si es extremo local, es decir, si es máximo o si es mínimo, estoy seguro que cuando trazo la recta tangente, esa recta tangente, ¿sí?, al evaluarla en el puntito justamente donde es máximo local o mínimo local, la derivada me da 0. Al revés, ¿será cierto? Es decir, si la derivada me da 0, entonces, ¿es máximo local o mínimo local? Pregunto. No necesariamente. No necesariamente. Bien. Entonces, justamente viene la pregunta, esta observación que vamos a hacer. En la recíproca justamente de la proposición no es cierta, que es lo que acabo de preguntar, porque justamente que la derivada de la función en el punto x0 me dé 0, no implica que sea máximo local o mínimo local. O sea, la recíproca no es cierta, en general, ¿no? Por ejemplo, uno tiene la función f de x igual a x a la quinta, y cuando ustedes derivan, ¿cuál sería la derivada de x a la quinta respecto de x? 5x a la cuarta. Muy bien, 5x a la cuarta. ¿Están de acuerdo que cuando yo evalúo la f', que sería 5x, Bravo, profe. Profe, Sí, pensé te que voy a era yo. descontar, te voy a Parece que descontar, estaba bien. profe Julio. Sí. A ver que le mando un mensaje. Estoy tratando de comunicarme con el profe Barros. Ahí se fue. bueno, disculpen, pero se cortó la luz, se cortó internet, no sé qué pasó. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Bueno, Julio. bueno, no sé, se cortó la luz, me parece, y son esas cosas que pasan. Bien, entonces voy a presentar nuevamente. Estamos grabando, así que no hay problema. Bueno, estábamos con el caso que no sé hasta dónde llegamos, pero el planteo era ver que si la derivada va a 0, entonces había máximo o mínimo local. ¿Estábamos ahí? Pregunto. Sí. Bien, entonces, el ejemplo, ¿sí?, o el contraejemplo, es justamente el siguiente. La recíproca no es cierta. ¿Por qué? Porque si yo tomo f de x igual a x a la quinta, todos sabemos que la derivada de esto es 5 por x a la cuarta, y cuando evalúo justamente f' en 0, me da 0. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces, pero justamente en x0, esta función, x a la quinta, no alcanza ni máximo ni mínimo local. Bueno,
justamente este contraejemplo, ahora vamos a ver el gráfico, porque esto no alcanza ni máximo ni mínimo, el x a la quinta, pero esto se parece mucho a una cúbica, ¿no es cierto? O sea, la gráfica de una x al cubo, la x a la quinta. Y justamente este contraejemplo lo que está mostrando es que la derivada se anule es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente de extremo local, ¿sí? De máximo o mínimo. Profe. Sí, adelante. O sea que ahí con eso ya sabés que la pendiente de la recta tangente está horizontal, pero no sabés si está por crecer o decrecer. Exacto, exacto, correcto, muy bien. Y justamente, fíjense, la gráfica de la x a la quinta. Bueno, acá el graficador que tengo la he hecho casi, digamos, como si fuera, digamos, constante acá en este pedacito, ¿no? Pero en realidad, digamos, está un poquito elevado. Le tendría que haber achicado un poquito más el intervalo para que tomara valores más intermedios y se vería un poquito más levantada la gráfica respecto del eje X. Pero observar que la X a la quinta lo que hace es lo siguiente. Cuando yo estoy en 0, ¿sí? 0 no es máximo ni mínimo local. ¿Por qué? Porque yo tomo este punto, el punto 0, y f en 0 vale 0, pero cuando me alejo, ¿sí?, hacia la derecha, toma valores positivos más grandotes que lo que vale la función en 0. Y cuando me alejo hacia la izquierda del 0, toma valores negativos. Entonces, no cumple con la definición ni de máximo ni de mínimo local. Se dice justamente que el 0 es punto silla de la función. Una terminología utilizada es punto silla. ¿De acuerdo? ¿Se entendió por qué el 0, 0 no es máximo ni mínimo local? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, que la derivada de 0 no implica que haya un máximo o un mínimo. Ahora, si hay un máximo o un mínimo en un punto, entonces seguro que la derivada tiene que dar 0. ¿No? Entonces, condición necesaria, pero no suficiente. Bien. Una proposición que seguramente la han visto la clase pasada con la profesora Alejandra, es la siguiente. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, AB, y derivable en el abierto, entonces, si la función derivada, ¿sí?, se mantiene positiva para todo x en el intervalito AB, entonces la función f es estrictamente creciente en el intervalito AB cerrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si tomo dos puntos del intervalo, x1 menor que x2, entonces se mantiene la desigualdad cuando le aplico la f. Esto habíamos visto en la primera parte de la materia, justamente la definición de función estrictamente creciente. Entonces, si la derivada es positiva, entonces la función es estrictamente creciente. Si ahora la derivada de la función se mantiene menor que 0, es decir, es negativa para todo x en el intervalito AB, entonces la función es estrictamente decreciente. Es decir, la derivada de la función me permite estudiar el crecimiento o decrecimiento, pero de la función. ¿Sí? El signo de la derivada me permite dar, ¿sí?, o investigar el crecimiento y decrecimiento de la f. Alejandra, ¿esto lo vieron la semana pasada con vos? Pregunto. Claro, sí, lo vimos en la última clase. Perfecto, buenísimo. Entonces, sí, por eso no me tomé trabajo, pues lo tenía todo demostrado en esta presentación y fui podando de acuerdo a lo que me habías pasado el dato que habían hecho. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que llevarme de esta proposición? Bueno, cuando f es positiva, entonces la función es estrictamente creciente. Cuando f es negativa, la función es estrictamente decreciente. ¿En dónde? En el intervalito donde se mantenga positiva o donde se mantenga negativa respectivamente. Bien. Bueno, entonces, vamos a dar una definición de punto crítico.
¿sí? Hay que tener un poquito de cuidado al principio, digamos, hasta que uno se acostumbra a manejar la terminología, pero después, digamos, uno que se acostumbra lo maneja perfectamente a toda esta terminología de máximos relativos, mínimos relativos, absolutos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora entonces vamos a introducir otra noción bastante técnica que tiene que ver justamente con la noción de punto crítico de la derivada primera, ¿sí? Y vamos a pensarlo así. Damos f, una función definida en un cierto intervalo, y diremos que el punto x0 es punto crítico de la función f si f' en x0 vale 0, es decir, cumple la condición necesaria justamente de extremo local. Entonces, o bien dice, o bien, f' en x0 no existe. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? ¿O cómo detecto los puntos críticos de una función? Bueno, estudio la derivada primera, me fijo donde se hace 0 la derivada primera, a esos puntos en particular se los denomina puntos estacionarios o puntos de retorno de la función, ¿sí? Y también detecto dónde no está definida la función derivada, ¿sí? Para ser más claro, vamos a analizarlo sobre un ejemplo. Entonces, bueno, acá hay una observación, dice que es de observar que el hecho que x0 sea punto crítico de la función no implica necesariamente que sea esto local, es decir, que sea máximo o que sea mínimo de la función. Es cierto, porque dijimos justamente que la condición de anulación de la derivada primera sí, es la condición necesaria pero no suficiente. Ya vamos a ver una cuestión de suficiencia para determinar si un punto x0, en un punto x0, la función alcanza máximo o mínimo. Bien. Entonces, las condiciones suficientes de existencia de extremo, ¿sí?, de una función f, están dadas justamente en el siguiente criterio. El criterio este es importante para poder determinar justamente cuándo estoy en presencia de un máximo o un mínimo local. Entonces, si existe un entornito, digamos de radio delta, alrededor del puntito x0, y x0 es punto crítico, es decir, o bien la derivada primera no está definida en el x0, o bien la derivada primera se anula en el x0. Cualquiera de las dos condiciones da razón para hacer punto crítico a x0. Entonces, pero cuando uno agarra, ya sabemos que en el x0, o bien la f' no existe, es decir, no la puedo calcular, o bien la f' en el x0 vale 0. Entonces, si logro localizar este intervalito alrededor del x0, de tal manera que f' en x0, perdón, en x, sea mayor que 0, siempre y cuando uno considere los valores x entre x0 menos delta y x0, y esto que nos va a estar diciendo, que la derivada primera sea mayor estricta que 0 en este intervalito, ¿cómo resulta la función? ¿Cómo resultaría la función con esta condición? ¿Qué le pasaría a la función f? No a la derivada. La derivada ya sabemos que es positiva en este intervalito, en el x0 menos delta, x0. ¿Qué diría acerca del crecimiento o decrecimiento de la función esta condición? Pregunto. ¿Qué es creciente? ¿Qué es creciente? Muy bien. O sea que fíjate, está el x0, ¿sí? Y acá tengo el x0 menos delta. Entonces, es creciente para los valores que son más chiquititos que el x0, ¿sí? Es creciente para los valores más chiquititos que el x0. Viene así la función, creciendo. Muy bien. Y ahora, f' en x es menor que 0 cuando me muevo con los x, pero a la derecha del x0. ¿Sí? Para los más grandotes que el x0, la función, ¿cómo viene?
decreciendo, ¿no es cierto? Porque el f' en x... es como que alcanzó máximo, como que no le queda otra que crecer después. Claro, ¿sí? Como viene creciendo, se hace cero la derivada, ¿sí? O bien no existe, ¿sí? Pero después viene decreciendo, entonces en ese puntito tiene que haber un máximo, un máximo local. De manera similar, el criterio este criterio se denomina criterio de la derivada primera, como dice acá en la diapositiva. Si ahora, al revés, ¿no es cierto? Determino el x0 donde la derivada o bien no existe, o bien en el x0 la f' vale 0. Muy bien. Entonces, si a izquierda, ¿sí? Porque estamos a la izquierda del x0, si a la izquierda del x0 la derivada es negativa, lo cual va a decir que justamente a la izquierda del x0 la función viene decreciendo, ¿sí? Y ahora, a la derecha del x0, la función crece por esta condición, entonces viene decreciendo y luego crece. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí tiene un mínimo. ¿Se entiende cómo es? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora bien, si existe un delta para el cual f' en x conserva el signo, ¿sí? ¿En qué intervalito? Bueno, en este intervalito, digamos, alrededor justamente del x0, entonces siempre está conservando el signo, o siempre es positiva o siempre es negativa la f'. Entonces, justamente en el x0, en ese x0, no hay extremo local. No tenemos extremo local. Bien. Entonces, este criterio es fundamental para el análisis justamente, y es el criterio más fuerte. Después vamos a ver otro criterio para poder determinar si un punto x0 es máximo o mínimo, a través justamente de la derivada segunda. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, para que quede claro el concepto o cómo se maneja este criterio. Vamos a considerar la función f de x igual a x elevado a la 2, ¿sí? Que sería algo así como raíz cúbica de x al cuadrado. Está claro que el dominio de esta función es continua en todos los reales, y el dominio resulta justamente menos infinito más infinito. Está definida en todos los reales. Pregunto, ¿cuál sería la derivada de esta función? 3 medio de x menos ahora menos un tercio. Ajá, o sea, 2/3 por x elevado a menos 1/3. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Quiere decir que la derivada de esta función es esto. Bueno, con esto hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque fíjense que x a la menos 1/3 es 1 dividido x a la 1/3, o equivalentemente 1 dividido, ¿sí?, raíz cúbica de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué problema tiene la función esta derivada? ¿Existe siempre? ¿Siempre la puedo calcular? ¿Tiene un punto crítico? No. Ajá, ¿en dónde? ¿En 0? ¿Puede ser? En 0. ¿Por qué? Porque al estar elevado a la menos 1/3 queda Ajá. dividiendo, y si se Bien. hace 0, entonces es una indeterminación. No es una indeterminación, no está definida. ¿Está? ¿Sí? No está definida. Y justamente, por definición nuestra, o sea, la definición que hemos dado, se llama punto crítico de la derivada primera aquellos puntos donde o bien la derivada primera se hace 0, o bien donde la derivada primera no existe. Justamente esta tiene un punto crítico, y es el único punto crítico que tiene, en 0. ¿Por qué? Porque no está definida. Justamente por eso que apuntabas vos.
Entonces, justamente en x sub 0 igual a 0, la función derivada no existe, y ese es el punto crítico que tenemos. Sin embargo, podemos decir algo acerca de esto. Cambiando el criterio, ¿sí?, de hoy, me fijo el signo justamente que adquiere la derivada primera a izquierda y a derecha del cero. Entonces, este punto crítico obviamente puede resultar un máximo o un mínimo local para poder justamente analizar si es máximo o mínimo local, o ninguna de las dos cosas puede pasar también, ¿eh? O sea, ni que sea máximo ni que sea el mínimo. Pensemos en el criterio que enunciamos recién. Entonces, tenemos que estudiar el signo de la derivada primera a izquierda y a derecha, pero eso es fácil de ver. Para hacer rápido las cuentas o mirar más fácil las cuentas, observar que esto es 2 tercios por 1 dividido la raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x es definido para los mayores que 0 y para los menores que 0. Si el x fuera menor que 0, pregunto, ¿sí?, si el x fuera menor que 0, ¿cuánto daría la derivada entonces? ¿Daría positiva o daría negativa? Negativa. Negativa, porque tengo raíz cúbica de un número negativo, eso está bien definido, y es un número negativo, correcto. Entonces quiere decir que para los menores que 0, esta derivada primera da negativa. Entonces, si la derivada primera es negativa, ¿qué pasaba en cuanto al crecimiento y decrecimiento de la función? Era decreciente. Muy bien, o sea, para los menores que 0 la función viene decreciendo. Y ahora, si el x fuera positivo, ¿cómo quedaría? O sea, ¿cuál sería el signo de la derivada primera? ¿Positivo o negativo? Positivo también. Positivo. ¿Y qué pasa en cuanto al crecimiento de la función? Positivo. Es positivo, ¿sí? O sea que más que positivo es creciente la función, ¿sí? Estrictamente creciente. Entonces viene decreciendo y luego viene creciendo. ¿Qué alcanza entonces en el punto x sub 0 igual a 0? La función. Un mínimo local. Un mínimo local, exactamente. Bien. Entonces, bueno, acá hay una disquisición justamente de considerar un delta chico. Si consideramos un delta mayor que 0, ¿sí?, y considero el intervalo de radio delta alrededor del 0, acá estaría el x sub 0 menos delta, pero el x sub 0 vale 0, así que me quedaría menos delta menor que x menor que 0. Como bien dijeron ustedes, para los menores que 0 la derivada da negativa, ¿sí?, y para los mayores que 0 da positiva. Entonces, justamente en el x sub 0, recordemos que en x sub 0 la función, no la derivada, sino la función está definida. ¿Y cuánto vale la función en 0? Miremos la función. La función es esta. ¿Cuánto vale la función en 0? Pregunto. 0. Entonces quiere decir que en 0, en el punto 0, 0, la función está alcanzando justamente un mínimo local. Y la gráfica confirma justamente todo el análisis que hemos hecho. Observar que acá la gráfica, ¿sí?, tiene un piquito, ¿sí? Justamente en las esquinas no existe la derivada. Por eso aparece esa condición de que la derivada primera en el 0 no existía. Justamente en los puntos esquina, ¿sí?, o en los puntos cupidales, como se dice comúnmente para curvas en el plano, porque esto es una curvita en el plano. Entonces, para puntos cupidales, justamente la derivada no existe. Y, sin embargo, ¿sí?, de acuerdo al análisis que hemos hecho, alcanza justamente un mínimo en ese puntito. ¿Se entendió el ejemplo este? Pregunto. Sí. Sí, Bien. profe. Perfecto, muy bien. Entonces, hay que tener cuidado porque uno muchas veces siempre tiene tendencia, una vez que comienza a calcular, siempre tiene tendencia
a plantear derivada primera igual a 0 y se olvida de aquellos lugares donde la derivada no está definida. Hay que tener cuidado. Este es justamente un caso sencillo, ¿sí? Y sin embargo, muchas veces uno lo presenta al ejemplo y piensan que no tiene punto crítico. Sin embargo, sí hay puntos críticos y es justamente en 0 porque la derivada no está definida. Y además, ese punto crítico es mínimo. Es un ejemplo sensible, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y cómo detectar los máximos y mínimos de una función? Bueno, vamos a dar como una receta para que ustedes tengan una guía justamente de todos los pasos que uno tendría que seguir para poder hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallamos la derivada primera de la función y simplificamos lo máximo posible su expresión. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que calcular los puntos estacionarios justamente de la derivada primera, ¿sí?, pueda detectarlo con mayor facilidad. Recuerdan que cuando aprendimos a derivar, simplemente nos contentábamos con aplicar todas las reglas de derivación y después la expresión final como que la dejábamos un poco inconclusa o sea, simplemente, ¿qué hacíamos? Mirábamos si ¿cómo se dice? La función, digamos, que da una expresión en general que no simplificábamos. Bueno, ahora va a ser importante ese paso algebraico para la simplificación. ¿De acuerdo? Pregunto. Bueno, profe. Bien. Entonces, segundo, hallamos el conjunto de puntos críticos de primer orden, es decir, el conjunto de puntos críticos de la f'. Y el conjunto de la puntos críticos de la f' es o bien donde la derivada primera se hace 0, o bien donde la derivada primera no existe, como en el caso que recién analizamos. Cuando planteamos esta ecuación, f' en x igual a 0, ahí se dice que estamos encontrando los denominados puntos estacionarios de la f. ¿Sí? Y f' no existe, bueno, hay que analizar simplemente dónde está definida o no está definida la f'. Después, este conjunto de puntos críticos van a dar el conjunto de todos los puntos que son candidatos ¿a qué? A ser máximos o mínimos de la función. Ahora bien, ¿cómo hago para analizar efectivamente si este conjunto de puntos resultan máximos o mínimos y poder discriminar si son máximos o mínimos locales? ¿Sí? Bueno, lo hago justamente a través del criterio de la derivada primera. ¿Sí? Es decir, como recién analizamos el caso de x elevado a un tercio. Entonces, justamente habíamos dicho que el conjunto donde se hacía positiva la derivada primera, es decir, el conjuntito de los x donde la f' se hace mayor que 0, ese conjunto da el conjunto donde la función es creciente, estrictamente creciente. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, este conjunto da el intervalo de crecimiento de la función. En general, los intervalos de crecimiento de una función van a ser unión de intervalos, ¿sí? Eso es lo que va a dar en general. Puede ser un solo intervalito o puede ser unión de varios intervalitos. Y ahí, en donde la derivada primera se haga mayor o estricta que 0, ahí va a ser siempre creciente. Mientras que, cuando analizo el conjunto donde la f' se hace negativa, es decir, f' en x menor que 0, este conjuntito, ¿sí?, que en general va a ser uniones de intervalos en la recta real, entonces nos va a dar como resultado el conjunto donde la función es decreciente, o los intervalos de decrecimiento. Entonces, estos 4 pasos, digamos, unidos a la detección, digamos, de
mejor dicho, los dos primeros pasos, primero, digamos, calculo la derivada primera, después determino los puntos críticos, y para la discriminación, digamos, entre máximo y mínimo, de ese conjunto de puntos críticos, debo hacer justamente el análisis 3, 4 para investigar dónde es positiva y dónde es negativa, mejor dicho, dónde es creciente y dónde es decreciente la función. Con todo esto, uno va a poder detectar en forma rigurosa, y si uno es bastante sistemático, los puntos máximos y mínimos locales de la función y dónde crece y dónde decrece la función. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, que lo llamé ejemplo 2, dice, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, no sé si es el 2 o el 3, pero bueno, intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos de esta función que está definida acá, ¿sí? X sobre X al cuadrado menos 4, todo elevado a un tercio. Bien. Primera pregunta. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el dominio de esta función? Todos los x distintos de 2 y menos 2. Correcto, muy bien. Porque justamente en 2 se me hace 0 y en menos 2 también se me hace 0 el denominador. ¿Todos de acuerdo? Y también en x igual a 0. En 0, a ver, ¿qué problema tendría? Fíjate, ¿qué te quedaría? Acá vos pondrías 0. Acá te quedaría 0, pero el denominador, fíjate que te quedaría menos 4 a la 1/3, pero eso es raíz cúbica de menos 4. ¿Sí? Raíz cúbica de menos 4 existe. Y será un numerito que no es 0. ¿Mm? Sí, no, perdón. ¿Está? Bien, Sí, y sí. acá entonces me queda justamente 0 dividido en un numerito distinto de 0, te queda 0. Así que está definida. Justamente esta función está definida, ¿sí?, en los reales, pero sacándole los puntos 2 y menos 2. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Bien. Entonces, como dijimos, justamente el dominio de definición de esta función, el dominio natural, sería justamente esta unión de intervalos. Entonces, hallamos justamente la fórmula de la derivada primera. Yo ya la hice a la fórmula de la derivada primera. Y me quedó esto, x al cuadrado menos 12 sobre 3 por x al cuadrado menos 4 elevado a la 4/3. ¿Sí? Entonces, los invito, digamos, si quieren podemos hacer la cuenta. ¿Les parece o prefieren verificarlo ustedes bien con tranquilidad después? Si podríamos hacerla, estaría bueno por mí. Bueno, ¿quién más apunta a hacer la cuenta? Sí, podríamos verla para después cotejar. Ajá, bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, entonces, tengo que derivar esta función, y al derivar la función tengo un cociente de funciones, así que tengo que derivar. Entonces, la f' sería derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, multiplicado justamente por el denominador, pero ahora derivado. Sobre el denominador elevado al cuadrado.
esto elevado al cuadrado. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, la derivada de x claramente es 1. Así que me quedaría 1 por esta expresión, me queda directamente x cuadrado menos 4 todo elevado a un tercio. X sin derivar, y ahora tengo que derivar esto. Pero para derivar esto tengo que emplear ¿qué? Regla de la cadena. Regla de la cadena, exactamente. Entonces tengo que emplear la regla de la cadena, con lo cual voy a hacer lo siguiente. Por regla de la cadena me quedaría bajo el 1/3 multiplico justamente por esto, pero menos 1, o sea, x a la 1/3 menos 1/3 me quedaría el x elevado, pero a la menos 2/3. Exactamente. Entonces, x a la menos 2/3. Y ahora debo derivar toda la expresión x al cuadrado menos 4 derivado, ¿sí? ¿Por qué? Por la regla de la cadena, ¿sí? Derivo, entonces, primero el exponente, baja el exponente, resto 1 y obtengo esto. Y ahora tengo que derivar esto. Y al derivar esto que está acá adentro, ¿cuánto me daría el derivado de eso? Pregunto. 2x. 2x, exactamente. 2x. Y ahora hay que comenzar, ¿sí?, a hacer cuentas acá. Hay que comenzar a hacer cuentas. Y las cuentas que son, bueno, este es fácil de hacer porque como estamos potencia de potencia, me quedaría directamente elevado a la 2/3. Y acá habría que mandar esto al denominador, sacar como un denominador. ¿Sí? ¿Se entiende la cuenta esa? Pregunto. Esto lo podemos escribir así. Quedaría así. Acá le saco el menos. Y ahora, a seguir la cuenta, ¿cómo sería? Esto sacando como un denominador esto. ¿Sí? Sacar como un denominador esto significa escribir todo esto así. Bien. Entonces, voy a tomar esto. Acá me tiene que quedar por 2/3. Poner 2x. Y esto que está acá, quedaría así. Bien. Quedaría así, y esto acá me quedaría multiplicado, como estoy sacando como un denominador, me quedaría multiplicado justamente por esto. ¿Sí? Entonces lo que hice fue sacar como un denominador esto. Así que queda esto multiplicando a todo esto, queda todo como denominador común, justamente x cuadrado menos 4 todo elevado a la 2/3, y acá me queda lo que corresponde, que es esto. X por 1/3 por 2x, que es lo que está acá. Y bueno, esa cuenta, esto, observar que haciendo producto extremo y producto de medio, esto multiplica contra esto. Bien, digo, acá entonces esto quedaría al multiplicar esto, a ver, acá la cuenta, esto multiplicado por esto multiplicado por esto, observar que suman exponentes, así que me quedaría 4/3,
Bien, y entonces en el numerador me queda como está, pero así. Esto queda así, pero esto que está acá se puede escribir como quedaría 2 tercios, acá quedaría x al cuadrado, y acá nos quedaría 1 tercio más 2 tercios, nos queda todo elevado a la 1, o sea que, porque tenemos la misma base, así que nos quedaría esto. Bien, quedaría así. Y bueno, y ahora simplemente hay que restar eso, y nos quedaría algo así como 1 tercio. Hagamos la cuenta. Control C. Ahí ya la cuenta es fácil. La que era difícil eran las anteriores. Pero esta cuentita es fácil. Simplify. Queda justamente esta cuenta que está acá. Sí. Entonces, a ver si se ven todas las cuentas. Creo que sí. Esta cuentita queda en definitiva Control C. Esto quedaría acá. Claro, que si uno hace 4 por 3, 12, el 3 lo puede poner acá abajo, acá pongo 12, y me evito el problema de escribir en un tercio, quedaría así. Entonces, esta sería una forma bastante simplificada de escribir la fórmula de la derivada primera. Bueno, volvamos a la presentación y a ver si nos dio el mismo resultado. Efectivamente, sí, pensé las cuentas iguales. ¿Se entendió? O sea, el proceso de simplificar, eso es cuestión de mucha práctica, muchísima práctica, para que salgan bien las cuentitas, ¿de acuerdo? Pregunto. Sí, profe, se entendió, gracias. De nada. Bien, entonces el proceso de simplificación no es fácil. Eso lo tienen que manejar bien, con paciencia, trabajar. Bueno, ¿cómo calculábamos los puntos críticos? Bueno, bien mirábamos los puntos estacionarios, es decir, donde la f' se hacía 0, o bien donde no existía. Observar que acá ya puedo decir ciertos puntos críticos, ¿sí? Porque el denominador, ¿sí?, es, salvo, digamos, un exponente, es el mismo. ¿Dónde no está definida la función f'? Pregunto. Menos 2 y 2. En menos 2 y 2. O sea que menos 2 y 2 son puntos críticos justamente de la derivada primera. Bien. Entonces, ahora no son solamente esos los puntos críticos. Tengo que investigar, además, si hay otros puntos críticos. Y justamente para investigar los otros puntos críticos es igualar esta derivada, ¿sí?, igual a 0. Es decir, la fórmula de la derivada primera la igualo a 0. Muy bien. Entonces, igualo, entonces la fórmula de la derivada igual a 0, pero para que un cociente de funciones sea 0, lo que se tiene que anular es el numerador. Con lo cual, f' en x se hace 0, siempre y cuando x cuadrado menos 12 sea igual a 0. Y de ahí despejo fácilmente relativamente fácil, cuáles son los x que anulan la derivada primera. Y los puntos donde se anula justamente la derivada primera es 2 raíz de 3 y menos 2 raíz de 3. ¿Sí?
verificarlo, pero es fácil de verificar justamente que esa cuentita se hace 0 la derivada primera. ¿Se entendió este paso que hice acá? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Bien, bien. Entonces ahora ya tengo, digamos, más puntos críticos. Tengo los dos que tenía, que es justamente menos 2 y 2, pero también tengo 2 por raíz de 3 y menos 2 por raíz de 3. Es decir, que el conjunto de puntos críticos que estoy teniendo son estos 4 puntos críticos. Menos 2 raíz de 3, menos 2, 2 y 2 raíz de 3. Tengo 4 puntos críticos. Bien. En estos dos, la derivada primera se anula. Pero en estos dos, la derivada primera no existe directamente. Pero tampoco la función existe en esos puntos. Cuidado. Ahora tendría que discriminar cuáles son máximos y mínimos, pero para eso tenemos que estudiar justamente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Para estudiar los intervalos de crecimiento, tengo que ver dónde la derivada primera se hace positiva, es decir, tengo que plantearme esta desigualdad. En general, una vez que yo localicé el conjunto de puntos críticos, es fácil localizar dónde la derivada primera se hace positiva o dónde se hace negativa. ¿Cómo hago? Simplemente particionando la recta real en subintervalos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo considerar el intervalito que va desde menos infinito hasta menos 2 raíz de 3. Después el intervalito que va desde menos 2 raíz de 3 hasta menos 2. Después el intervalito que va desde menos 2 hasta 2. Y después el otro intervalito que va de 2 raíz de 3 a más infinito. Entonces, particiono la recta real en todos esos subintervalos. ¿Y después qué hago? Miro justamente el signo de la derivada primera en cada subintervalo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Preguntó. Sí. Bien. Entonces, justamente, haciendo esa partición, evaluando, ¿sí? Y viendo, a ver, acá quiero que quiere ingresar a alguien. Ajá, yo la vi en el meeting. Entonces, evaluando, está en los subintervalos que les indiqué, ¿sí? Justamente aparece que va a haber puntos, se va a hacer positiva la función, o sea, esta f', mejor dicho, la fórmula de la derivada primera se va a hacer positiva en menos infinito menos 2 raíz de 3, unión el 2 raíz de 3 más infinito. ¿Que eso es así? Bueno, observar, ¿sí? Observar que el denominador está elevado a la cuarta. Esto uno lo puede pensar como 3 por x al cuadrado más menos 4, todo al 1/3, toda la cuarta. Como es una potencia par, el denominador no me importa que le ponga acá, pero seguro que siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tengo una potencia, ¿sí? Par, ¿sí? Está elevado a una potencia par. Entonces, siempre va a ser positivo. ¿Quién domina el signo, entonces? El que domina el signo es justamente la expresión de arriba. Entonces, si esto se hace positivo, como esto siempre es positivo, me va a dar positivo. Si esto es negativo, como esto es positivo, te va a quedar negativo. Justamente, si ustedes evalúan en cualquier punto de acá, de este intervalito, van a ver que siempre es positivo. Efectivamente, esto es menos 2 raíz de 3, eso debe ser como, no sé, a ver, pongamos menos 4 seguro que está acá adentro. Agarremos un puntito acá, cualquiera, por ejemplo, menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado me da 16, menos 12 me da positivo. Como lo de abajo es positivo, quiere decir que eso me queda positivo. Efectivamente, en este intervalo va a dar positiva. Y ahora, cuando tomo, ¿sí?, un número cualquiera acá, en este intervalo, por ejemplo 4, ¿sí?, también me da positivo. Entonces, conclusión, justamente, en la unión de estos dos intervalos, si la derivada primera es positiva.
¿Qué le va a pasar a la función en este intervalo, entonces? Pregunto. Va a ser creciente. Va a ser creciente, correcto. De manera similar, ustedes analicen y fíjense que va a dar negativa en la unión de estos intervalitos. ¿Por qué está particionado así? Porque recuerden que en -2, ¿sí?, y en 2 no estaba definida. Y acá ya, digamos, hay algo interesante. Observar que en los puntos críticos de la derivada primera, que son -2 y 2, no hay cambio de signo de la derivada primera. Por el criterio, ahí no tiene que haber ni máximo ni mínimo, ¿sí?, en -2 ni en 2. ¿Se entiende por qué? Porque no tengo cambio de signo de la derivada primera. Bien. Entonces, el conjunto justamente de negatividades de la derivada primera nos da el intervalo donde, o los intervalos donde la función es estrictamente decreciente. Uno puede hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de la siguiente manera. Yo lo hago con una pequeña tablita, pero esta tabla después se puede extender. Tomo el dominio, cómo queda particionado, ¿sí? Acá están particionados justamente en los intervalitos que habíamos considerado al principio, ¿sí? O sea, que están todos los puntos críticos. Partición, justamente, menos infinito hasta -2 raíz de 3. -2 raíz de 3 lo pongo como puntito aparte para saber qué pasa con la función derivada y qué pasa con el valor de función. Después agarro el otro subintervalito, que es -2 raíz de 3 menos 2. En -2 yo sé que la función no existe, ni la derivada primera ni la función. Observar, función derivada y función. Y después los otros subintervalos. Habíamos visto recién que justamente se hacía positiva la derivada primera en el intervalito menos infinito, -2 raíz de 3, y también en el 2 raíz de 3 más infinito. Donde la función derivada, observar que acá hay f', ¿sí? No se ve muy bien, pero porque tuve que achicar el cuadro, ¿sí? Ahí está f'. F' positiva, en términos de la función es creciente, que lo denoto con flechitas crecientes. En el intervalito -2 raíz de 3 menos 2, la derivada primera es negativa, pero en términos de la función es decreciente. Pregunto, en el punto -2 raíz de 3, ¿qué alcanza la función? ¿Un máximo? Un máximo, correcto, alcanza un máximo, ¿sí? ¿Y cuánto vale ese máximo? Bueno, vale esto, menos raíz de 3, ¿sí? Ahora, en el intervalito -2, 2 es negativa, ¿sí? Pero observar que la función derivada, si bien -2 es punto crítico, ¿sí?, no alcanza ni máximo ni mínimo por varias razones. Una de las razones es que no hay cambio de crecimiento, ¿sí? Viene decreciendo, decrece, ¿sí? Pero no existe ni la función ni tampoco su derivada. Lo mismo pasa en el punto 2. Y tampoco hay cambio de crecimiento. Sin embargo, cuando llego al punto 2 raíz de 3, ¿sí?, en el punto 2 raíz de 3 la derivada vale 0, a izquierda de 2 raíz de 3, la derivada primera es negativa, lo cual es decreciente, en términos de la función, y a la derecha del 2 raíz de 3, ¿sí?, la función derivada vale positiva, y en términos de la función significa que es creciente. Viene decreciendo y luego crece. ¿Qué hay entonces en 2 raíz de 3? Pregunto. ¿Un mínimo? Un mínimo local, correcto. Muy bien. ¿Se entendió el análisis? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, como conclusión, bueno, esto es lo que les acabo de decir. Después yo les voy a pasar la presentación, así que lo leen con paciencia. Esto, ¿cómo se obtiene este valor? Por ejemplo, acá, ¿sí? Agarro el punto crítico que encontré, que era -2 raíz de 3, lo reemplazo en la fórmula de la función, cuidado, no de la derivada, porque en la función derivada, cuando yo reemplazo, me da 0, obviamente, porque así lo calculé. Ahora, la función no tiene por qué valer 0, puede,
pero no tiene por qué. Entonces, agarro el valor menos 2 raíz de 3 y lo reemplazo en la fórmula de la función. Ustedes hagan la cuentita y fíjense que efectivamente, ¿sí?, cuando evalúo la función en menos 2 raíz de 3, me da como resultado, ¿sí?, me da como resultado, a ver, acá, me da, bueno, menos 3, ¿sí? Hago la cuenta, hagan la cuenta y fíjense que cuando evalúo la fórmula de la función en este punto, me da menos raíz de 3. Bien, acá está planteado. En menos 2 raíz de 3, f de menos 2 raíz de 3, me da justamente menos 2 raíz de 3, abscisa, y ordenada, menos raíz de 3. Hagan la cuenta. Lo mismo para el otro punto donde alcanza mínimo relativo. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, como les había planteado al principio, hay otra manera de determinar, digamos, máximos y mínimos a través de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, justamente observamos que cuando uno toma la f, puede, digamos, derivarla una vez y esa función puede ser nuevamente derivable. Es decir, puedo calcular lo que se denomina la derivada segunda. Entonces, el análisis de la derivada segunda nos va a dar un criterio para determinar cuando una función es máximo y mínimo, pero no solamente eso, el análisis del signo de la derivada segunda nos permite determinar lo que se denominan los intervalos de concavidad de la función. Entonces pasamos a estudiar la derivada segunda y ver el criterio, en principio, de cuando tenemos máximo o mínimo. Bien. Entonces, la proposición 3 es la siguiente. Si tengo un punto x0 donde la función derivada en el punto x0 vale 0, es decir, efectivamente es un punto estacionario, pero donde la función derivada en el punto x0 es distinta de 0. Si la función derivada en el punto x0 fuera 0, bueno, el criterio en principio no sirve. Hay que probar con lo que se denominan derivadas de mayor orden. Pero si la derivada segunda me da distinta de 0, pueden pasar dos cosas. O bien que la derivada segunda en el punto x0 sea mayor que 0, y en tal caso vamos a estar en presencia de un mínimo local, o bien que la derivada segunda sea menor que 0. Y si es menor que 0, entonces vamos a estar en presencia de un máximo local. ¿De acuerdo? O sea que otra manera de detectar máximos y mínimos es justamente a través de la derivada segunda. El que es más seguro y el que es infalible, el método, es el método que hemos probado justamente en el criterio de la derivada primera, el cambio de crecimiento de la función. Es decir, estudiando el signo de la derivada primera, a izquierda y a derecha del punto donde la derivada primera se anulaba o no existía. Entonces, en este caso, observar que este criterio pide que el punto estacionario, es decir, la condición necesaria de extremo local, y que la derivada segunda no se anule. Si la derivada segunda es positiva, entonces mínimo local. Negativo, entonces es máximo local. La demostración es relativamente sencilla y es lo siguiente. Encontrar la derivada segunda de f' es, bueno, como sabemos, el límite del cociente incremental. ¿Pero de qué función? De la función derivada, no, ¿sí?, de la función, porque quiero encontrar justamente la derivada segunda. Entonces agarro la fórmula de la derivada primera y quiero calcular justamente la derivada segunda en el punto x0. ¿De qué manera lo hago? Bueno, f' en x0 más t, menos f' en x0 sobre t, con el t tendiendo a 0. Es decir, el cociente incremental, solo que ahora planteado para la derivada primera. Pero como f' en x0, por hipótesis, da 0, porque es justamente tiene condición de extremo local, ¿sí? Fíjense en la hipótesis que f' en x0 valía 0.
Entonces directamente esto no aparece y me quedaría el límite para x tendiendo a 0 de f' en x0 más t. Ahora bien, dijimos que teníamos dos posibilidades. O bien la derivada segunda era positiva o bien la derivada segunda era negativa. Veamos qué pasa cuando la derivada segunda, que es esta, en definitiva, esta es la expresión de la derivada segunda, ¿sí?, en el punto x0. Si es positiva, significa que el límite se hace mayor que 0, ¿sí?, estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo justamente que estoy en la primera condición de la proposición. Pero si pasa que el límite, ¿sí?, es mayor que 0, en particular este cociente se hace mayor que 0. ¿Sí? Pero para que un cociente sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar para que un cociente sea mayor que 0? Pregunto. Numerador y denominador positivo. Muy bien, ¿y qué otra posibilidad? Que sean negativos. Muy bien, que sean negativos, ¿está? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces ahora vamos a discriminar esos dos casos. Tomemos el t, entonces, en un intervalito. ¿Por qué lo tomo en un intervalo reducido del 0? Porque justamente el t está tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, por eso lo tomo en un intervalo reducido del 0, es decir, le saco el cerito. Entonces, considero el t justamente ahí. ¿Esto por qué? Porque estoy tomando límite. Entonces, lo voy a considerar ahí. Entonces, tengo dos posibilidades. O bien el t está en este subintervalo, o bien el t está en este subintervalo. Si el t está justamente en menos delta 0, significa que el t es negativo, ¿sí? Porque estoy acá. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Como bien dijeron, los dos, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser del mismo signo. En esta expresión, tanto el numerador como el denominador tienen que ser negativos. Como al t lo estoy considerando justamente en menos delta 0, es decir, es negativo, para que el cociente me dé positivo, esto tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, esto tiene que ser negativo. Pero ¿eso qué nos está diciendo? Que la función derivada en todos los dígitos, ¿sí?, que estén justamente en el intervalito, alrededor de x0, ¿sí?, del x sub 0, observar que me van a dar a la izquierda, esto sería a la izquierda del x0, ¿por qué? Porque el t lo estoy considerando negativo. Entonces estoy a la izquierda del x0, la función derivada me da negativa, pero eso en términos de la función, lo que me está diciendo es que la función es decreciente, ¿sí o no? Pregunto. ¿Lo puede volver a repetir? Sí, lo leemos de acá. Estamos de acuerdo que entonces, si el t es menor que 0, entonces f' en x0 más t tiene que ser menor que 0. ¿Eso por qué? Para que se cumpla que el cociente dé positivo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Esto nos dice que f' en x pensalo en un intervalito, digamos, en un entornito a la izquierda del x0, ¿sí? Entonces, f' en x es negativa para todo x que viva en el x0 menos delta, x0. Lo miro ahí adentro. ¿Qué ocurre ahí adentro? La función, si la derivada es negativa, eso significa que la función es estrictamente decreciente, ¿sí?, por todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Como es estrictamente decreciente, entonces tenemos que a la izquierda del x0 la función viene decreciendo, ¿sí? Pero acá estábamos considerando el t solamente en este subintervalo. Ahora considero el t en este subintervalo. Y al considerar el t en ese subintervalo, ahora el t es positivo, pero recuerden que estábamos en el cociente f' en x0 más t sobre t. Si el t es positivo, el numerador también tiene que ser positivo para que el cociente dé mayor que 0.
Por lo tanto, f' en x0 más t tiene que ser mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, eso va a significar que justamente la función va a ser estrictamente creciente, ¿en dónde? En el x0 más delta. Pero entonces, ¿sí? Viene decreciendo a la izquierda del x0 y luego crece a la derecha del x0. ¿Qué alcanza la función en el x0? Pregunto. Un mínimo. Un mínimo. ¿Y en qué condición estábamos? Cuando la derivada segunda era positiva. Es decir, que cuando la derivada segunda es positiva, ¿sí? Y se cumple que f' en x0 da 0, entonces la función alcanza un mínimo. De manera similar, ustedes hagan la prueba, ¿sí? Se prueba que cuando la derivada segunda es negativa en el punto x0, entonces alcanza un máximo. El razonamiento es igual, ¿sí? Simplemente el análisis justamente del signo del cociente. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, este criterio muchas veces es útil, pero falla cuando la derivada segunda da 0. Ese es un problema. Bien. Habíamos dicho que la derivada segunda está relacionada justamente con la cóncavo y lo convexo, ¿sí? O cóncavo hacia arriba, observar, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia arriba va a significar que siempre que yo trace las rectas tangentes, ¿sí? A la función, siempre la gráfica queda por encima de esas rectas tangentes. Cuando trazo las rectas tangentes a la gráfica de la función y la gráfica de la función quedan por debajo, entonces vamos a decir que es cóncava hacia abajo. Entonces, un criterio para detectar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo es el siguiente. Entonces, en los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, a medida que x crece, las pendientes de las rectas tangentes crecen. ¿Sí? Efectivamente, fíjense, miremos este caso. Cóncava hacia arriba, a medida que el x crece, las pendientes de las rectas tangentes crecen, efectivamente, fíjense. Acá tengo esta recta tangente, pero ahora crezco un poco más, me voy para acá. Entonces acá, justamente al trazar la recta tangente, también va a dar negativa, pero va a ser un valor más grande. Cuando llego acá, que bueno, en este caso tengo un mínimo para esta función, se hace 0. Pero después sigo creciendo con el x, y al trazar la recta tangente me da positiva. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente me da positiva. Y así, siguiendo, siempre vamos a tomar localmente, ¿sí? Entonces, conclusión, esto que está acá, ¿sí? En los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, a medida que x crece, las pendientes de las rectas tangentes crecen, ¿sí? Es decir, f' en x crece, y observemos que el gráfico de la función permanece sobre dichas rectas tangentes, la observación que hicimos al principio. De manera similar, en los intervalos donde f presenta concavidad hacia abajo, a medida que el x crece, las pendientes de las rectas tangentes decrecen, es decir, f' decrece. Entonces, ahora aplicando la proposición 2 que habíamos visto, ¿sí? A f' en x, y suponiendo que f en x admita derivada segunda en los intervalos en cuestión, se tiene la siguiente proposición. Proposición 4, tomamos f, una función derivable en AB, además admite derivada segunda en el AB. Entonces, si f segunda en x es mayor que 0 para todos los x en el AB, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Y en el caso contrario, si f segunda en x es menor que 0, entonces la gráfica de la función se hace cóncava hacia abajo. Entonces, quiere decir que el signo de la derivada segunda permite detectar los intervalos de concavidad hacia arriba, cuando es positiva, y cuando la derivada segunda es negativa,
un intervalo, en ese intervalito la gráfica de la función va a ser cóncava hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de eso, miramos la definición de punto de inflexión. Después hacemos el ejemplo. ¿Qué es un punto de inflexión? Bueno, simplemente es un punto donde hay cambio, ¿sí?, de concavidad. Es decir, paso de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ahí justamente tengo presencia de puntos de inflexión. Siempre y cuando la función esté definida en ese puntito. Cuidado. Bien. Entonces, una definición, ahora vamos a tener puntos, ¿sí?, críticos, pero de la derivada segunda. En forma análoga a lo que hicimos con la derivada primera, los puntos críticos de la derivada segunda van a ser justamente donde la derivada segunda se anule o bien donde la derivada segunda no exista, ¿sí? Entonces a estos puntos los vamos a llamar puntos críticos de segundo orden. Bien. Para la determinación justamente de los puntos de inflexión, intervalos de concavidad y de convexidad, vamos a dar un método similar a lo que hicimos justamente con máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero ahora realizando el estudio de la derivada segunda. Hallamos la derivada segunda, simplificamos al máximo la expresión, hallamos el conjunto de puntos críticos de segundo orden, es decir, los puntos críticos de la derivada segunda son o bien donde la derivada segunda se anula, o bien donde la derivada segunda no existe. Entonces, el conjunto de puntos críticos van a ser candidatos, cuidado, porque eso lo vamos a determinar para ver si hay cambio de inflexión o no hay cambio de inflexión. Cuando hay cambio de inflexión, ahí voy a tener, ¿sí?, punto de inflexión, o bien cambio de inflexión, simplemente cuando la derivada, ¿sí?, no exista. Entonces, o que la función no esté definida justamente en el punto. Entonces, para poder determinar justamente los puntos de inflexión y los cambios de inflexión, lo que vamos a hacer es estudiar justamente los intervalos de concavidad, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la proposición 4 justamente determina esa forma de localizar justamente los intervalos de concavidad y convexidad, o concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Para determinar justamente los lugares donde la función o el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba, ¿sí?, vamos a ver dónde la derivada segunda se hace positiva. Y para determinar los puntos donde la derivada segunda se hace negativa, ese conjunto, ¿sí?, ese conjunto de puntos, que en general es unión de intervalos, como les digo, va a dar justamente los intervalos de concavidad hacia abajo. Concavidad hacia arriba, derivada positiva. Concavidad hacia abajo, derivada negativa. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Bien. El ejemplo, seguimos con el ejemplo 2, ese que habíamos presentado al principio, y nos piden determinar justamente los intervalos de concavidad-convexidad o concavidad hacia arriba y hacia abajo y puntos de inflexión. Bien, habíamos visto que la derivada primera era de esta forma, ¿sí? Una vez que ya la tengo simplificada, ahora es más fácil encontrar la derivada segunda. Derivo por segunda vez, eso se los dejo como ejercicio, y simplifico lo máximo posible. Al simplificar lo máximo posible, a mí me quedó esta fórmula, ¿sí? F segunda en x es menos 2 novenos de x que multiplica a x cuadrado menos 36 sobre x cuadrado menos 4 elevado a la 7 tercios. Acá hay que tener cuidado porque justamente el denominador se anula en más y menos 2. Quiere decir que esos son puntos críticos también para la derivada segunda, ¿sí? Pero no son solamente los puntos críticos esos, ¿sí? Hay otros puntos también críticos que serían de plantear la condición justamente de estacionario.
Es decir, cuando hago la derivada segunda igual a 0. Al igualar esto a 0, observar que para que un cociente se anule, significa justamente que el numerador se tiene que anular. Pero tener cuidado porque acá me queda x, ¿sí?, multiplicado. Está claro que menos 2 noveno no se anula nunca, así que no lo tengo en cuenta. Así que lo que tengo que estudiar es el numerador justamente de esta fracción. Y eso es x que multiplica a x cuadrado menos 36. Como me queda x, verificar ustedes, pero me queda x por x cuadrado menos 36 igual a 0, de ahí despejo y me queda o bien x igual a 0, o bien x vale 6, o bien x vale menos 6. Es fácil de hacer la cuenta, por eso se los dejo para hacer en casa. Los puntos críticos, entonces, de la derivada segunda, como habíamos señalado, menos 2 y 2, porque no está definida. Y estos salieron justamente de plantear la condición f segunda en x igual a 0. ¿Hasta acá me siguen todos? Pregunto. Sí, profe. Bien, bárbaro. Para ver dónde tengo concavidad hacia arriba, es decir, los intervalos de concavidad hacia arriba, tengo que plantear la derivada segunda mayor que 0. Como ya tengo detectado todos los puntos críticos de la derivada segunda, particiono, como hoy, ¿sí? Particiono, digamos, en subintervalo. ¿Y después qué hago? Justamente esto lo van a ver bien en el práctico, pero ustedes verifiquen, ¿sí?, efectivamente, que cuando ustedes toman un x cualquiera acá, esto se hace positivo. ¿Sí? Eso se lo dejo como ejercicio, lo mismo que acá, ¿sí? Y lo mismo que acá. Siempre en estos intervalitos, esta fórmula de la derivada segunda siempre se va a tornar positiva. Eso, ejercicio para ustedes. De manera similar, para detectar los intervalitos, ¿sí?, de concavidad hacia abajo, me fijo donde la derivada segunda es negativa. Y va a dar como resultado de todos los subintervalos en que particione la recta, donde se haga negativa la derivada segunda va a ser justamente en el 2, 0, unión con el menos 6 menos 2, y unión con el 6 más infinito. Acá va a ser siempre negativa esta derivada. Nuevamente, ejercicio, comprobar que cuando yo tomo un x cualquiera acá, por ejemplo acá, menos 6 menos 2, podría tomar, por ejemplo, menos 3. Valúen en menos 3 y fíjense que da negativo eso. Valúen acá, por ejemplo, en el 1 y fíjense que da negativo, ¿sí? Acá está mal. Esta sería un menos 2, 0, algo por el estilo. A ver. Está mal escrito el intervalo. Este está bien y este está bien. Sí, acá hay algo que no funciona. Capaz que sea 2, 6. Bueno, después lo corrijo, ¿sí? Entonces, a ver acá. Toda esa información que está escrita ahí, la podemos traducir de la siguiente manera, fíjense. Miro el dominio, ¿sí?, lo particiono, como hicimos hoy con la derivada primera, y analizo justamente o traigo la información de la derivada segunda. La derivada segunda se hace positiva en el menos infinito menos 6. ¿Sí? A ver si es cierto. Sí, menos infinito menos 6, en el 0 menos 2 y en el 2, 6. Veamos. Bien. En el... Acá hay algo que en el 6 más infinito se hace negativa, en el 2, 6 se hace positiva, ¿está bien? O sea, lo único que hice fue traducir toda la información que ya tengo, ¿sí? Entonces, claro, el intervalito donde se hace positiva también es en el menos 2, 0. Y después, en el 0, 2 se hace negativa, que es esta información que está mal acá. Está mal escrito el intervalo. Acá hay que poner 2, 0, 2. Porque está, digamos, al revés. Entonces ahí es negativa. Separo los puntos justamente donde tengo problemas. Los puntos críticos eran menos 6, menos 2, 0, 2 y 6.
En menos 6, la derivada segunda se hace 0, en 0 también se hacía 0, y en 6 también se hacía 0. Eso surge justamente de plantear la ecuación f segunda en x igual a 0. Por otro lado, no existía la derivada segunda, tampoco existía la derivada primera, y tampoco existe la función en menos 2 y tampoco en 2. Sin embargo, entonces vamos a mirar un poquito. Donde la derivada segunda, observar ahí, derivada segunda es positiva, la concavidad es hacia arriba, que lo denoto de esa manera. Donde la derivada segunda es negativa, la concavidad es hacia abajo. Observar que como tengo cambio de concavidad justo en este punto, ¿sí? Concavidad hacia arriba pasa a concavidad hacia abajo, ese es un punto de inflexión. Observemos acá. Acá tengo concavidad hacia abajo y luego concavidad hacia arriba. ¿Puedo hablar de punto de inflexión? No, porque justamente la función no está definida. ¿Hay inflexión? Sí. Hay cambio de concavidad. ¿Sí? Ahora bien, en 0. ¿En 0 la función está definida? Sí, está definida en 0. Y la derivada segunda vale 0. Y hay cambio de concavidad, porque pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, ahí también hay punto de inflexión. ¿Y dónde más hay inflexión? Bueno, en 2 también hay un cambio de inflexión, pero no puedo hablar de punto de inflexión porque la función no está definida. Y en 6, observar que paso de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y ahí también tengo punto de inflexión. ¿Cómo hago para calcular, ¿sí?, las imágenes de estos puntos donde tengo inflexión? Simplemente reemplazo. Agarro el punto menos 6 y reemplazo, ¿pero dónde? En la fórmula de la función. Reemplacen en la fórmula de la función y van a ver qué da esto. Reemplacen por 0 en la fórmula de la función y la segunda coordenada les va a dar esto. Reemplacen en la fórmula de la función por 6 y les va a dar justamente este valor de imagen. En estos 3 puntos tenemos puntos de inflexión. Y hay cambio de inflexión en menos 2 y en 2. ¿Sí? Cambio de concavidad real, mejor dicho. Bien. Con toda la información que tenemos de la derivada primera, más la información esta de la derivada segunda, uno puede esbozar un gráfico. Esbozando el gráfico, justamente la función esta tiene asíntota vertical en menos 2 y asíntota vertical en 2. Había un máximo relativo justamente en menos raíz de 3 y un mínimo relativo en raíz de 3. ¿Sí? Observar. Era cóncava, ¿sí? Era cóncava hacia arriba para los que estaban entre menos 2 y 0. Y era cóncava hacia abajo los que estaban entre 0 y 2. Justo ahí hay cambio de concavidad. En el 0 hay cambio de concavidad. Ese es el punto de inflexión. Ahí se nota bien en el punto de inflexión. Y acá los otros puntos de inflexión era en 6, acá, la función, ¿sí?, si uno la estudiara un poquito, o sea, si hiciera más grande el gráfico, va a ver que justamente la función va a comenzar a cambiar la inflexión hacia abajo. De inflexión, de concavidad. De concavidad hacia arriba pasa a concavidad hacia abajo justamente en 6. ¿Sí? Y lo mismo le va a pasar justamente en el punto menos 6. Acá no se aprecia bien en el gráfico, pero si uno tuviera un graficador o hiciera la escala de otra forma, se apreciaría mucho mejor el cambio justamente en los puntos de inflexión, menos 6 y 6. En el 0 se aprecia perfectamente. ¿Se entendió todo esto que dije? Pregunto. O sea, en el 6 y menos 6 tenemos que ver como una curvita. Como que... Sí, acá justamente, acá, ahí como que la función comienza a venir para abajo. Comienza a cambiar justamente la concavidad hacia abajo. Y acá en el menos 6 comienza a tener concavidad pero hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien. Es leve, digamos, acá no se puede apreciar porque uno tendría que hacer un gráfico mejor, pero de acuerdo a lo que hicimos, los cálculos están bien hechos, da el gráfico esto. Lo que se aprecia muy bien también son las asíntotas, digamos, el cambio de concavidad, es decir, el punto de inflexión 0, 0, ahí se aprecia perfectamente, y también se aprecia el mínimo
local y el máximo local. Observar, este es el máximo local y este era el mínimo local. O sea, en raíz de 3 y menos raíz de 3 alcanzaba en menos raíz de 3 máximo local y en raíz de 3 mínimo local. Efectivamente, fíjense, viene decreciendo y luego crece. ¿Sí? Acá viene creciendo, creciendo y luego decrece. Así que ahí, acá al máximo. ¿Se entendió el gráfico? Pregunto. Sí. Puede ser que esto esté relacionado, esta forma de ir viendo las concavidades y todo esto, esté relacionado para saber cuándo nuestra función atraviesa el eje de las X. Además, ¿sí? Esto, digamos, o sea, el objetivo fundamental, digamos, del estudio de función, que es justamente el ejercicio que van a tener que realizar, digamos, como tarea, ¿sí? Es justamente realizar la gráfica de función. Entonces, otra de las cosas que uno puede estudiar dentro del estudio completo o el análisis de función es justamente ver dónde la función se hace cero. En algunos casos, se puede determinar efectivamente dónde la función se hace cero. Y hay casos que no, ¿sí? Uno puede mirarlo inclusive gráficamente, pero no puede determinar analíticamente los ceros. Y eso es un problema. Hay toda una metodología, digamos, para determinar ceros en forma aproximada. Es decir, dónde corta la gráfica de la función, dónde corta el eje X. Bien. Bueno, todo esto era lo que tenía para contarles hoy. Y bueno, ahora hago esa pequeña corrección y les voy a compartir esta presentación. ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí se entendió. Bien. ¿Se entendió? Bien. Bueno.